Consiguieron el apartamento, pero algo ahí dentro ya había decidido que no vivirían en paz. Lo que empieza como un simple ruido se convierte en una pesadilla que solo Yu-young, con su mundo silencioso y su miedo creciente, parece percibir. Y cuando su hermana desaparece sin explicación, el sonido se transforma en amenaza, en obsesión, en algo que se mueve detrás de las paredes, entre acusaciones, locura y un secreto que nadie quiere ver. Ruido te arrastra a un lugar donde lo más peligroso no es lo que suena, sino lo que está a punto de responder. Dentro de un ruinoso y antiguo complejo de apartamentos, Yu-hee, que vive en el apartamento 604, es atormentada constantemente por el ruido que proviene del piso superior. Lo que al principio parecía simple irritación nocturna se convierte en una tortura diaria, pues el golpeteo se intensifica a cualquier hora del día y la respuesta del edificio es siempre la misma: silencio absoluto. Para encontrar pruebas del origen del sonido, decide usar una videocámara para grabar durante la noche. En la grabación, además del golpeteo repetitivo, se escucha una extraña respiración ahogada que parece venir de algún rincón indeterminado. Sin embargo, al revisar visualmente no hay nada en la oscuridad que rodea la habitación, solo la sensación de que algo invisible se esconde entre las sombras. Justo entonces suena el teléfono, irrumpiendo el silencio. Mientras escucha el llanto de un bebé al otro lado de la llamada, Yu-hee deja la cámara sobre la mesa sin darse cuenta de que ésta se activa sola en modo de detección facial, como si algo frente a ella estuviera siendo reconocido. De pronto el televisor comienza a presentar interferencia y cuando procede a apagarlo, todo el apartamento se queda a oscuras, como si una presencia hubiera decidido cortar la energía. Decidida a confrontar a los vecinos de arriba, toma la cámara para tener pruebas más sólidas, sin percatarse de que el dispositivo capturó algo extraño justo al lado de la ventana. No obstante, antes de salir, Yu-hee se detiene en seco al escuchar un ruido detrás de ella, como si alguien más estuviera dentro. Días después, su hermana Yu-young, quien es sorda, recibe una llamada de la empresa donde trabaja Yu-hee. Llevaba 4 días seguidos sin presentarse a trabajar. Trataron de comunicarse por teléfono, pero nunca contestó. Como Yu-young es una obrera común que vivía en un dormitorio de la fábrica, no tenía contacto constante con su hermana. A pesar de ello, la preocupación la impulsa a acudir a su casa para averiguar qué había ocurrido. Antes de entrar al apartamento, encuentra una nota pegada en la puerta que advierte que no se debe hacer ruido. Al abrir, descubre un desorden total: el suelo cubierto de objetos tirados, muebles movidos y una atmósfera pesada y fría, como si algo hubiera estado ocurriendo durante días sin descanso. Abre la puerta del dormitorio de su hermana, pero no encuentra a Yu-hee. Alarmada, marca su número y comprueba que el teléfono está apagado. Entonces recuerda el comportamiento inquietante de su hermana en días anteriores. Yu-hee se quejaba constantemente del golpeteo en el techo e incluso tuvieron una fuerte discusión por ello. Pero Yu-young jamás escuchó nada. Su pérdida auditiva desde niña le impedía percibir la mayoría de los sonidos naturales sin el auricular que la ayudaba a conectarse con el mundo exterior. Más tarde, Yu-young va a la empresa de su hermana y explica lo sucedido. Allí, pregunta a un colega sobre el comportamiento de Yu-hee y él admite que ella le preguntaba repetidamente si también podía escuchar el golpeteo en su apartamento. Al igual que Yu-young, el compañero nunca oyó nada, lo que hace que la desaparición parezca aún más extraña. Esa noche, Yu-young continúa registrando el apartamento y encuentra el teléfono de su hermana dentro de su bolso, totalmente sin batería. Luego nota un montículo de ropa en el suelo y al moverlo descubre una inquietante mancha de moho. Justo en ese instante, escucha ruidos sordos que no logra identificar. De inmediato recibe una llamada desde el intercomunicador. Alguien le pide que abra la puerta. Afuera, un hombre se presenta cortésmente como el vecino del piso inferior y le exige que mantenga silencio. Yu-young trata de explicarle que nadie ha estado en el apartamento en los últimos días, pero él la interrumpe con frialdad y la amenaza antes de despedirse. Esa noche, al cargar el teléfono de Yu-hee, intenta desbloquearlo sin éxito. Tras varios intentos fallidos, recuerda el funeral de sus padres y prueba el año de su muerte, pero tampoco es la clave correcta. Al día siguiente, visita la oficina de seguridad del edificio en busca de ayuda, pero el guardia admite que no ha visto a Yu-hee en días. Yu-young menciona al vecino del piso inferior y el guardia revela que su hermana pasaba horas caminando por todo su apartamento buscando el origen del ruido que la tenía al borde de la locura. Además, comenta que el 604 tiene una historia particular, por lo que todos en el edificio prefieren mantenerse alejados y ser cautelosos cuando se trata de esa habitación. Antes de que pueda contarle más, una inquilina irrumpe desesperada, quejándose de un hedor terrible que venía del sótano, un olor tan penetrante que parecía subir por las escaleras como si algo podrido respirara desde las entrañas del edificio. Junto con el guardia, Yu-young y la mujer bajan a revisar. La puerta de hierro del sótano, vieja y oxidada, había estado cerrada durante años, marcada por candados que nadie parecía haberse atrevido a romper. Al abrirla, un aire pesado y húmedo sale expulsado como si el lugar hubiese estado esperando la oportunidad de respirar.
La basura se había acumulado durante una década. Montones de objetos, muebles viejos, bolsas reventadas y paredes cubiertas de moho daban al sótano una atmósfera irrespirable. El olor a podredumbre era tan intenso que Yu-Yong tiene que taparse la nariz. En ese momento aparece la jefa del condominio, quien explica con frialdad que no hay presupuesto para hacer una limpieza profunda y que muchos intentos se habían pospuesto una y otra vez porque nadie estaba dispuesto a entrar ahí. Yu-Yong intenta retomar la conversación con el guardia para hablar de Yu-Hee, pero la administradora los interrumpe continuamente, dejando claro que ese edificio está lleno de problemas que todos prefieren ignorar. Al día siguiente, Yu-Yong se reúne con su jefe en la fábrica. Ella quiere pedir más días libres para buscar a su hermana, pero el hombre se niega sin mayor contemplación. Además, aprovecha para recordarle que fue generoso al contratarla a pesar de su sordera, usando su limitación como argumento para desestimar su petición y obligarla a regresar al trabajo como si nada estuviera ocurriendo. Esa noche, cuando vuelve a casa, encuentra otra gran nota pegada en la puerta, escrita con letras agresivas. Es otra advertencia para que no haga ruido, evidentemente del vecino del piso inferior. Yu-Yong, cansada y emocionalmente agotada, no quería discutir, así que entra al apartamento y empieza a desempacar sus pertenencias. Abre el armario y encuentra un regalo que Yu-Hee le había dejado cuidadosamente preparado, unos auriculares nuevos, una grabación especial y adornos listos para celebrar una ocasión que nunca llegó. Al no tener a su hermana con ella, el detalle la hace sollozar en silencio. Justo entonces, deduce que la clave del celular de Yu-Hee podría ser su fecha de cumpleaños y al ingresarla finalmente logra desbloquearlo. Revisando las últimas llamadas, nota un número desconocido repetido varias veces. Además, encuentra numerosas grabaciones de audio, aparentemente registradas por su hermana en los últimos días. Conectando el teléfono a su audífono mediante Bluetooth, las reproduce. Enseguida siente cómo se le tensan los músculos del cuello. El sonido es perturbador. Le resulta imposible distinguir si el golpeteo viene de la grabación o si está ocurriendo realmente sobre su cabeza en ese momento. Mientras escucha, un escalofrío tras otro la recorre al oír cómo la voz de Yu-Hee se vuelve más alterada, más angustiada, como si estuviera registrando su propia caída hacia la locura. En una de las grabaciones se escucha una voz espectral que parece hablarle directamente, obligando a Yu-Yong a detener el audio. Entonces, en el silencio de su habitación, oye claramente la voz de su hermana preguntando si escuchó los ruidos. Del susto se levanta y empieza a buscar de habitación en habitación, pero no encuentra nada. Tras ducharse para calmarse, alguien llama a la puerta. Afuera, escucha la voz de Yu-Hee, idéntica y reconocible, llamándola con desesperación. Yu-Yong corre hacia la puerta, pero algo la detiene. Duda, siente un miedo visceral. Mira por la mirilla y solo alcanza a ver una pupila ajena pegada al lente, observándola desde el otro lado. Asustada, retrocede y un ruido agudo, casi ensordecedor, la atormenta hasta dejarla paralizada. A la mañana siguiente, despierta sobresaltada, sin saber si lo ocurrido fue real o una pesadilla. Ese día llega a la puerta el novio de Yu-Hee, Ki-Hoon, muy preocupado por no tener noticias de ella. Él discute con un vecino al que no parece importarle que nadie responda, lo que incrementa la sensación de indiferencia y descomposición general del edificio. Después de callar al vecino, Yu-Yong recibe a Ki-Hoon dentro del apartamento. Ki-Hoon se disculpa por aparecer sin avisar, explica que no llevan mucho tiempo saliendo, pero que en las últimas semanas Yu-Hee dejó de contestarle las llamadas. Al principio pensó que lo estaba ignorando, pero cuando tampoco respondió a la empresa, empezó a sospechar que algo grave estaba ocurriendo. Se dio cuenta de la magnitud del problema cuando Yu-Yong fue personalmente a notificar la desaparición. En ese instante suena el teléfono de Yu-Hee. La llamada es del último número que contactó con ella. Al contestar, una mujer responde. De inmediato, ambos se dirigen a su oficina. Trabaja en el registro civil. Allí descubren que Yu-Hee estuvo investigando si alguien había fallecido en el apartamento 604. La funcionaria les revela que una antigua inquilina vivió una situación muy similar. Aseguró haber visto un fantasma golpeando en las paredes. Con el tiempo, dejó de comunicarse con todos y no volvieron a saber de ella hasta que los vecinos se quejaron por un olor nauseabundo proveniente del departamento. Cuando abrieron la puerta, la mujer se había ahorcado en el interior del 604. Al regresar al edificio, encuentran una nueva nota del vecino del 504, escrita con un tono más agresivo que las anteriores, dejando claro que sus advertencias ya no son simples molestias, sino amenazas directas. Ki-Hoon, leyendo el mensaje, le dice a Yu-Yong que él se encargará personalmente de hablar con ese hombre, pero ella, temiendo que la situación escale, le pide que no intervenga aún. Esa misma noche, Ki-Hoon pasa varias horas diseñando e imprimiendo carteles para pegar en el vecindario con la esperanza de que alguien haya visto a Yu-Hee. Mientras él se concentra en eso, Yu-Yong se levanta sobresaltada, asegurando que las pisadas en el apartamento son demasiado fuertes. Confundido, Ki-Hoon le dice que solo estaba caminando, pero la tensión en el ambiente comienza a volverse opresiva.
Segundos después, Yu-Yong recibe una llamada del detective encargado del caso. Ella explica que no encontró nada relevante en el celular de su hermana, aunque comparte sus sospechas sobre el vecino del 504 y las notas amenazantes. El detective le revela que el edificio cuenta con una sola cámara de seguridad en la entrada principal. Tras revisarla, descubrieron que no hay ninguna grabación que muestre a Yu-Hee saliendo de su apartamento, lo que vuelve su desaparición aún más inquietante. Yu-Yong, angustiada, exige que investiguen al hombre del 504, pero el detective le dice que, sin pruebas concretas, no pueden siquiera interrogarlo formalmente. Cuando Ki-Hoon termina de imprimir los volantes, se dispone a irse. Justo entonces, alguien golpea la puerta con insistencia. Es el vecino del 504. Ki-Hoon decide enfrentarlo, mientras Yu-Yong, temiendo por su seguridad, se esconde detrás del mueble de la sala para no ser vista. El hombre solo insiste en que deben mantener el silencio, evitando confrontarlo directamente gracias a la presencia de Ki-Hoon, antes de retirarse con evidente frustración. Al bajar, el hombre entra a su propio apartamento y se revela que llevaba un cuchillo escondido en la mano, lo que deja claro que su odio hacia Yu-Yong y el ruido que él cree escuchar es una obsesión peligrosa. Esa noche, Yu-Yong pega los carteles por el vecindario. Durante el recorrido, ve a un niño asomado por la ventana del sótano. Él la mira con ojos inexpresivos antes de marcharse sin decir palabra. Movida por la intuición, Yu-Yong se acerca y apunta su linterna por la ventanilla. Solo ve ratas, basura y paredes cubiertas de humedad, aunque algo en el ambiente le resulta inquietantemente vivo. Antes de que pueda seguir inspeccionando, Jong-in, otra vecina del edificio, la sorprende. Conversando con ella, Yu-Yong se entera de que la desaparición de Yu-Hee es un problema para la asociación del condominio, ya que buscan remodelar el edificio y los rumores sobre fantasmas y tragedias pueden arruinar el proyecto. Jong-in le advierte que, si las renovaciones se detienen, alguien podría terminar muerto, sugiriendo que no todos en el edificio están interesados en que la verdad salga a la luz. Más tarde, en el baño, Yu-Yong escucha lo que parece ser la voz de su hermana, como si emanara desde las tuberías del agua. Se detiene en seco, trata de escuchar con atención, pero la voz desaparece tan rápido como llegó. Poco después, oye como alguien abre la puerta de entrada. Es Yu-Hee. Sobresaltada y emocionada, Yu-Yong corre a abrazarla, pero al acercarse nota algo extraño en su comportamiento. Yu-Hee parece distante, casi vacía, y solo dice que estuvo asustada antes de entrar en su cuarto. Yu-Yong la sigue, pero al abrir la puerta descubre que el cuarto está completamente vacío. Entonces, al girar, ve a Yu-Hee colgada en medio de la sala. Corre para ayudarla, desesperada, hasta que de pronto despierta sobresaltada. Todo había sido una pesadilla. Aún temblando, va a la cocina a buscar algo de comer para calmarse. Es entonces cuando su celular activa el reconocimiento de voz y capta palabras inquietantes. Sangre, muerte. Yu-Yong se queda paralizada observando la pantalla. Pregunta en voz alta quién está en la habitación, pero no recibe respuesta. Explora el apartamento sin encontrar a nadie. De pronto, al mirar hacia el balcón, ve una figura ensombrecida acercándose lentamente desde afuera. En pánico, corre hacia la puerta para escapar, pero el hombre del 504 vuelve a golpear la cerradura, intentando forzarla. Cuando mira nuevamente hacia el balcón, la figura ya ha desaparecido, haciéndole pensar que tal vez todo es una alucinación provocada por el estrés. Decidida a no dejarse intimidar, toma un cuchillo y se acerca al balcón, pero no descubre a nadie. Mientras tanto, el vecino del 504 entra en un estado de psicosis creciente, subiendo hasta el piso superior con el cuchillo en mano. Allí afirma ver una cabeza flotando en el pasillo y cuando el ruido lo sacude, la entidad desaparece tan rápido como apareció, dejándolo inmerso en su propio delirio. La entidad lo persigue por el pasillo y el hombre, aterrorizado, huye. Justo cuando presiona el botón del ascensor, un cadáver putrefacto y lleno de insectos aparece frente a él. Sin más, corre hasta el borde del edificio y cae a su muerte. A la mañana siguiente, Yu-Yong escucha el revuelo afuera. Al asomarse, ve al hombre del 504 yaciendo muerto en el suelo. Yu-Yong ve al detective y le dice que ese es el hombre del cual sospecha por la desaparición de su hermana y le pide que revisen su apartamento. De inmediato, se comunica con los otros oficiales que ya están dentro. Tras revisar cada rincón, no encuentran nada. Deciden que la muerte del hombre en el 504 debe haber sido solo un accidente. Poco después, la jefa del comité vecinal la confronta sobre hablar locuras. Le dice que no provoque problemas, temiendo que si las cosas se hacen públicas, afectarán el progreso de la remodelación del edificio y señala que el apartamento está maldito, ya que solo gente loca ha vivido ahí, revelando que al menos 4 personas han enloquecido en ese lugar. Cuando le pregunta sobre los desaparecidos del 604, la mujer muestra una total falta de humanidad y la amenaza.
Para conocer la verdad de lo que sucedió en el 604, Yu-Yong va a visitar a Jong-in, que vive en el 804. Adentro, ve fotos de Jong-in con su hija de 8 años. Justo entonces, Yu-Yong siente como si alguien hubiera pasado corriendo por detrás de ella. Yu-Yong explica su propósito. Quiere preguntar por la antigua inquilina del 604 y también por la mujer del 704. Jong-in le cuenta todo. Hace años, la mujer del 704, quien era la anterior jefa del comité vecinal, subía a menudo a quejarse, diciendo que los pasos de la hija de Jong-in eran demasiado ruidosos e interrumpían su descanso. Jong-in se disculpaba una y otra vez, prometiendo mantener a su hija en silencio. Solo así la mujer se calmaba y se iba. Sin embargo, poco después, la mente de la mujer se quebró por completo. Un día, el antiguo inquilino del 604 tocó a su puerta. A causa de las disputas, fue a confrontar a la mujer del 704 por el ruido, y el hombre terminó asesinándola. No obstante, la mujer no murió al instante y pasó horas golpeando la pared y el suelo por ayuda hasta que falleció. Después de esa noche, el hombre simplemente desapareció. Entonces, Yu-Yong pregunta quién vive ahora en el apartamento 704 y Jong-in le revela que ha estado vacante desde el incidente. Tras esto, llama a Ki-hoon para que investigue más sobre el homicidio y regresa a su apartamento. Ahí encuentra otra nota en su puerta, pero esta no dice nada, sino que cubre algo. Al quitarla, Yu-Yong ve su nombre escrito en sangre. Al día siguiente, mientras entrega carteles de su hermana, escucha a la jefa de condominio hablar sobre el accidente del hombre del apartamento 504 como una consecuencia directa de la falta de remodelaciones en el edificio. Entonces, nota que todos los carteles de su hermana están en el suelo. Indignada, irrumpe en el discurso de la jefa vecinal y terminan peleando. En el forcejeo, la jefa le arrebata su auricular a Yu-Yong. Justo en ese momento, Ki-hoon llega e interviene. Con Yu-Yong más calmada, Ki-hoon le dice que es posible que el hombre que vivía en su apartamento todavía esté libre. Como no lo encontraron, pusieron cámaras de vigilancia en la entrada del ascensor. Ki-hoon revisó viejos registros de vigilancia. La última imagen del hombre lo mostraba en el ascensor del primer piso. No había registros de que se fuera, ni señales de él afuera. Ki-hoon supone que el hombre podría estar escondido en un lugar que todos ignoran. De inmediato, Yu-Yong pensó en el sótano que llevaba 10 años sin limpiarse. Yu-Yong y Ki-hoon bajan juntos para inspectarlo, pero encuentran la puerta sellada con cadenas oxidadas y un grueso candado. Cuando abren, un olor nauseabundo los recibe. El lugar está completamente a oscuras, cubierto de moho, basura y objetos viejos abandonados. Mientras avanzan con linternas, sienten como si algo se moviera entre las sombras. Entonces, encuentran huellas recientes en el polvo y rastros de comida podrida, lo que confirma que alguien ha estado viviendo allí. En ese instante, un sonido seco resuena a sus espaldas, como si un objeto metálico hubiera caído al suelo. La tensión se eleva cuando ambos se dan cuenta de que no están solos en el sótano y que la verdad de lo que ocurrió en el 604 podría ser aún más aterradora de lo que imaginaron. Esa noche los dos se escabulleron dentro. El hedor es insoportable. Ki-hoon sugiere que llamen a la policía, pero Yu-Yong sabe que será ignorada. Ambos terminan entrando. Con linternas en mano comenzaron a buscar hasta llegar a dos caminos. Para cubrir más terreno se separan. En el camino de Yu-Yong, ella descubre un blog lleno de dibujos. Al pasar cada página, se da cuenta que los dibujos relatan el accidente donde fallecieron sus padres. En eso, escucha la voz de su hermana acusándola del accidente, lo cual la obliga a darse la vuelta. Cuando regresa a ver el blog, este está vacío. Por su parte, entre las pilas de basura, Ki-hoon encuentra el cadáver del inquilino desaparecido. Rápidamente saca su cámara para filmar. De repente, un ruido estridente atormenta sus oídos y suelta la cámara. Lo que sea que poseyó al inquilino ahora está en el cuerpo de Ki-hoon. Mientras tanto, Yu-Yong consigue otra puerta que lleva a un largo pasillo. De pronto escucha unos pasos y trata de llamar a Ki-hoon para que viniera, pero no le contesta. Vuelve a sonar ruido y nota que Ki-hoon actúa extraño. De inmediato trata de huir, pero Ki-hoon la agarra y la tumba al suelo para ahorcarla. En defensa propia, Yu-Yong agarra una piedra y golpea a Ki-hoon dejándolo inconsciente. Corre hacia la salida, pero Ki-hoon, que parecía haber perdido la razón, la persigue sin descanso. Cuando Yu-Yong estaba a punto de escapar por la ventana, Ki-hoon la toma por las piernas, hiriéndola con los vidrios de la ventana. No obstante, alguien aparece y la rescata. Cuando Yu-Yong abre los ojos de nuevo, está en la oficina de la jefa del comité vecinal. Ahí ve a un niño y trata de hablar con él. Luego la mujer aparece y le dice que su hijo suele quitarse su auricular porque le molesta. Yu-Yong le pregunta qué sucedió y ella le dice que la consiguió mientras hacía su patrulla nocturna. Al escucharla balbucear que vio a alguien en el sótano, llamó a la policía y ahora están inspeccionando. Tratando de sacar conversación, Yu-Yong menciona que solo ha visto a dos niños en el edificio. Entonces la jefa de condominio revela algo escalofriante.
choqueante. La hija de Jong-in en realidad había muerto años atrás en un accidente de auto. Yoo-young quedó en shock. Si eso era cierto, entonces la niña que vio antes en el apartamento de Jong-in era un espectro. De repente, el hijo de la jefa le arranca el auricular y en señas le dice que si sigue escuchando lo que no debe, morirá. Cuando le dice que está buscando a alguien, el niño le advierte que no vuelva al sótano y le devuelve su auricular. En eso, recibe una llamada del detective. Al regresar a su edificio, Yoo-young ve cómo la policía saca dos cuerpos del sótano. Un brazo pálido llevaba un reloj familiar. Era el de Ki-hoon. Yoo-young corre hacia él en shock, sin querer creerlo, pero Ki-hoon se había ido. Más tarde, mientras le muestran lo que grabó Ki-hoon, el detective le insiste en que habían registrado todo el sótano. Aparte del cuerpo del asesino, no había rastro de Yoo-hee. No obstante, Yoo-young le asegura que hay otra puerta de hierro que conduce a un espacio oculto. Al final, la policía desestima sus afirmaciones. Sin más opciones, Yoo-young decide arriesgarse sola. Regresa al sótano con una linterna, dirigiéndose directamente a la puerta de hierro cerrada. Allí descubre la cámara rota de su hermana. Aunque estaba destrozada, los datos de video se pudieron vincular con el teléfono de Yoo-young. Entonces, abre el último video que Yoo-hee grabó. El metraje muestra a Yoo-hee entrando en el apartamento de Jong-in. Dentro, había varias máquinas que vibraban sin parar, creando un ruido incesante. A través de una grieta en la puerta, ve a Jong-in hablando como si estuviera con alguien, pero no había nadie allí. Aterrorizada, Yoo-hee intenta huir, pero de repente es empujada al suelo. Los ojos de Yoo-young se abrieron de par en par. Quien atacó a su hermana fue Jong-in del 804. Justo entonces, escucha a Yoo-hee llamándola. En un rincón de la habitación, atada de pies y manos, se encuentra a Yoo-hee. Aún respiraba, aunque débilmente. Yoo-young corre a liberarla y ayudarla a escapar. En el umbral, una figura les bloquea el paso. Era Jong-in, que las observa con una sonrisa desequilibrada, como si estuviera disfrutando del sufrimiento que había causado. La mujer asegura que todo lo que hizo fue para mantener el silencio del edificio, culpando a todos los vecinos de llenarlo de ruido, caos y voces que no saben callarse. Yoo-young se da cuenta de que Jong-in había perdido completamente la cordura y que no se detendría hasta destruir a quienes consideraba responsables. Con la linterna temblando entre sus dedos, se da cuenta de que la única forma de salir con vida será enfrentando directamente al horror que ha estado oculto durante tantos años en el corazón del edificio. Para proteger a su hermana, Yoo-young cierra la puerta y esconde a Yoo-hee en un rincón oscuro. Le dice que distraerá a Jong-in para que ella pueda escapar, pero su hermana se niega. Sin embargo, Yoo-young sale sola para confrontar a la mujer. Una vez que Jong-in entra, Yoo-young la confronta sobre la muerte de la antigua jefa de condominio. Ella le dice que la mujer intentó separarla de su hija y que no tuvo opción. Entonces, Yoo-young le grita: "Estás loca, tu hija murió". Jong-in se ríe en respuesta, negándolo, diciendo que había visto a su hija con sus propios ojos, así como ella cuando la fue a visitar. Yoo-young escapa de Jong-in y se esconde detrás de un pilar. Ahí vuelve a escuchar el ruido que la deja inmóvil y llena de dolor hasta hacerle sangrar los oídos. Sin más, decide apagar los auriculares. Mientras trata de mantener silencio, se activa el reconocimiento de voz de su teléfono. Entonces, lee la risa maníaca de Jong-in. Sale de su escondite y cuando está por encender sus audífonos, Jong-in aparece y la ataca con un martillo. En medio del forcejeo, Jong-in se detiene y revela lo que pasó con su hija. Como los vecinos se quejaban del ruido, Jong-in dejaba salir a su hija a jugar en el parque. En una de sus salidas, la niña fue atropellada por un camión, así que todo aquel que intentaba separarla de su hija los asesinó. No obstante, Yoo-young le dice que su hermana está viva. Justo en ese momento, el espectro de la mujer del 704 aparece sobre ellas y ataca a Jong-in. Con esto, Yoo-young aprovecha para escapar. Cuando intenta cerrar la puerta de hierro, Jong-in le pide que la ayude, pero no lo hace y termina de cerrar la puerta. El ruido se desvanece. Todo quedó en silencio. Yoo-young busca a su hermana y al verla viva la abraza. El golpeteo regresa, pero Yoo-young le dice que no lo escuche y ambas salen del sótano. Yoo-hee fue rescatada por fin y Jong-in obtuvo el mismo destino que su víctima. Años después, Yoo-young y Yoo-hee viven juntas en el apartamento. Entonces, una nueva inquilina se muda al apartamento de arriba y se presenta. No obstante, se revela que Yoo-hee no está con ella. La nueva vecina jura que podía oír a gente haciendo ruido en el apartamento de arriba. Sin embargo, Yoo-young le dice que se mantenga en silencio, ya que los vecinos pueden escucharlas. Así concluye esta película. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.